La carrera espacial ya no es la misma de antes. Mientras el resto del mundo seguía clavado viendo la cara que siempre nos da la Luna, China se aventuró en las sombras del Polo Sur y el lado oculto. Lo que trajeron de vuelta con las muestras de la misión Chang'e 6 viene a darle en la torre a todo lo que decían los libros de geología sobre la muerte de nuestro satélite. No encontramos solo polvo, encontramos los secretos de un motor volcánico que se negó a apagarse por miles de millones de años. En 2024, la misión Chang'e 6 regresó a la Tierra cargada de respuestas, pero también de nuevas e increíbles preguntas. No fue un viaje cualquiera. Fue la primera vez que logramos poner las manos en material del lado lejano de la Luna, un terreno que hasta hace poco era un misterio total. Ahora, con la misión Chang'e 7 ya en el horizonte para 2026, el enfoque está puesto totalmente en el Polo Sur, específicamente en la cuenca Aitken. Imaginen un agujero tan masivo que es el cráter de impacto más antiguo y profundo de todo el sistema solar. Es el Santo Grial para los científicos, una ventana abierta hacia las entrañas de la Luna, que nos está demostrando que este lugar es mucho más complejo y fascinante de lo que nos contaron en la escuela. Estamos a punto de descubrir por qué este rincón oscuro es la pieza que faltaba para entender nuestro propio origen. Imaginen por un momento que entran a un laboratorio de altísima seguridad en Beijing. El aire es estéril, el silencio es casi absoluto, y frente a ustedes hay un pequeño contenedor sellado al vacío. Dentro no hay joyas ni tecnología alienígena, sino algo mucho más valioso. Un puñado de piedras oscuras, polvorientas y aparentemente simples. Pero esas rocas, traídas desde el lado oculto de la Luna por la misión Chang'e 6, acaban de patear el tablero de todo lo que creíamos saber sobre la historia de nuestro satélite. Durante décadas, la comunidad científica dio por sentado que la Luna era un mundo geológicamente muerto. Una roca fría que dejó de escupir fuego hace muchísimo tiempo. Pues resulta que la Luna tenía otros planes y se guardó lo mejor para el final, justo en el lugar donde nadie podía verla. La gran sorpresa que nos dieron estas muestras es lo que los geólogos llaman el enigma del vulcanismo tardío. Para que se den una idea de la magnitud del descubrimiento, la teoría oficial decía que la Luna se había enfriado casi por completo poco después de su formación. Pensábamos que los grandes flujos de lava, esos que formaron las manchas oscuras que vemos desde la Tierra y que llamamos mares, se habían detenido hace unos 3.000 o 3.500 millones de años. Sin embargo, cuando los científicos chinos pusieron estas nuevas muestras bajo el microscopio y utilizaron datación radiométrica de ultra precisión, se encontraron con algo que no cuadraba. Basalto volcánico que tiene apenas 2.800 millones de años. Puede sonar a mucho tiempo, pero en escala geológica es como descubrir que un anciano que creías muerto hace días, en realidad, acaba de salir a correr un maratón. Esta revelación nos obliga a preguntarnos qué diablos estaba pasando en el interior de la Luna para que siguiera tan caliente por tanto tiempo. No estamos hablando de un pequeño evento aislado. Estamos hablando de erupciones volcánicas activas en una época en la que la Tierra ya tenía vida primitiva. Mientras aquí los océanos se llenaban de cianobacterias, allá arriba, en el lado que nunca vemos, la lava todavía corría por la superficie. Esto rompe por completo los modelos térmicos que hemos usado desde la época de las misiones Apolo. La gran bronca aquí es entender de dónde salió ese calor residual. ¿Cómo es posible que un cuerpo tan pequeño como la Luna, que debería perder calor rapidísimo en el vacío del espacio, mantuviera un motor interno encendido durante casi 1.000 millones de años más de lo previsto? Lo más loco de todo es que este vulcanismo tardío no ocurrió en cualquier lado, sino precisamente en la cuenca Polo Sur Aitken. Esta zona es como una cicatriz gigante, un golpe brutal que recibió la Luna en su infancia y que dejó expuestas capas muy profundas de su corteza.
Al analizar los fragmentos de basalto de la Chang'e 6, los investigadores se dieron cuenta de que la composición química de esta lava es distinta a la que encontramos en el lado visible. No es solo que sea más joven, es que su receta mineralógica es diferente. Esto nos sugiere que el manto lunar, esa capa que está debajo de la corteza, no es igual en todas partes. Es como si la luna fuera un pastel que se horneó de forma dispareja. Una parte se enfrió rápido y la otra se quedó tibia y burbujeante por mucho más tiempo. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante para los que nos apasiona la geología espacial. Tradicionalmente, se pensaba que para que la luna se mantuviera caliente necesitaba tener elementos radiactivos como el uranio o el torio, que al descomponerse generan calor. En el lado visible de la luna, ese que vemos todas las noches, hay una región rica en estos elementos, pero las muestras del lado oculto que trajo China muestran una escasez sorprendente de estos calentadores naturales. Entonces, si no había suficientes elementos radiactivos para mantener el fuego encendido, ¿qué fue lo que mantuvo la lava fluyendo? Esa es la pregunta del $1.000.000 que tiene a los científicos rascándose la cabeza y revisando sus apuntes. Una de las teorías que está cobrando fuerza es que la corteza en el Polo Sur es mucho más delgada debido al impacto masivo que creó la cuenca Aitken. Al ser la piel de la luna más fina en esa zona, quizás la presión interna fue suficiente para permitir que el magma escapara a la superficie con menos esfuerzo, incluso cuando el interior ya estaba empezando a enfriarse. Es como si tuvieras una olla a presión con una tapa muy gastada. El vapor va a salir por ahí mucho después de que el fuego se haya bajado. Pero incluso con esa explicación, las fechas no terminan de amarrar del todo sin considerar algún otro mecanismo que desconocemos. Este descubrimiento del vulcanismo tardío cambia nuestra percepción de la Luna de ser un objeto estático a ser un cuerpo dinámico y lleno de secretos. La neta, es un golpe de humildad para la ciencia. Nos recuerda que solo conocemos una fracción de la historia, porque solo habíamos mirado una cara de la moneda. China, al decidir ir a donde nadie más quería o podía ir, nos ha entregado la pieza que faltaba para entender la evolución térmica de los planetas rocosos. Si la Luna pudo mantenerse activa tanto tiempo, ¿qué significa eso para Marte o para los asteroides grandes? Estamos empezando a ver que el enfriamiento de los mundos no es una línea recta y aburrida, sino un proceso lleno de paradas, arranques y sorpresas bajo la manga. Al final del día, lo que las muestras de la Chang'e 6 nos están diciendo es que el lado oculto no solo es diferente geográficamente, sino que tiene una biografía propia, mucho más rebelde que la del lado que nos da la cara. Esas rocas oscuras son el testimonio de una luna que se resistió a morir, que mantuvo sus volcanes encendidos mientras el sistema solar envejecía. Y esto es apenas el inicio de la historia. Con cada gramo de polvo lunar analizado, nos damos cuenta de que el Polo Sur no es solo un lugar frío y lleno de sombras, sino el último rincón donde el corazón de la Luna latió con fuerza antes de entrar en su largo sueño. Ahora, el reto es entender qué más se esconde en esas profundidades, porque si nos equivocamos con la edad de sus volcanes, ¿en qué más estaremos fallando? La Luna ya no es ese faro blanco y previsible. Ahora es un rompecabezas que apenas estamos empezando a armar de nuevo. Si el descubrimiento del fuego lunar nos dejó con el ojo cuadrado, lo que viene a continuación es todavía más impactante porque toca la fibra más sensible de nuestra supervivencia y de nuestros sueños de mudarnos a otros mundos, el agua. Durante décadas, la narrativa oficial era que la Luna era un lugar más seco que el desierto más árido de la Tierra. Nos vendieron la idea de una roca estéril, un desierto de polvo gris donde la humedad era simplemente imposible. Pero las muestras que China trajo recientemente y que han sido analizadas con lupa entre 2024 y 2025 acaban de tirar ese mito a la basura.
No estamos hablando de señales lejanas o de posibilidades detectadas por un satélite a kilómetros de altura. Estamos hablando de agua real, de moléculas de H2O puras que los científicos chinos pudieron tocar y analizar en sus laboratorios. Para entender por qué esto es un antes y un después, hay que dejar algo muy claro. Antes de estas misiones de la serie Chang'e, cuando los científicos hablaban de agua en la Luna, por lo general se referían a dos cosas: o al hielo que podría estar escondido en el fondo de cráteres oscuros donde nunca pega el sol, o a la presencia de grupos hidroxilo, que básicamente es un átomo de oxígeno pegado a uno de hidrógeno, OH. Eso no es agua que puedas beber o usar fácilmente. Es más bien un rastro químico, como el olor a lluvia en el aire, pero no la lluvia en sí. Lo que los laboratorios chinos confirmaron al estudiar los cristales lunares es la existencia de sales hidratadas. Imaginen pequeños cofres de cristal que, en su interior, mantienen atrapadas moléculas completas de agua, protegidas del vacío y de la radiación extrema del espacio. Este hallazgo es una locura, porque cambia nuestra comprensión de cómo la Luna retiene recursos. Resulta que estas moléculas de agua están ligadas a minerales específicos, una especie de mineral hidratado, que los investigadores han empezado a llamar de forma técnica, pero que para nosotros representa una mina de oro. Lo más cañón de todo es que este tipo de agua es mucho más estable de lo que pensábamos. No necesita estar a cientos de grados bajo cero en la oscuridad total para sobrevivir. Al estar atrapada dentro de la estructura cristalina de los minerales, el agua puede aguantar las brutales fluctuaciones de temperatura de la Luna, que pasa de un calor abrasador durante el día a un frío de ultratumba por la noche. Fíjense bien en la importancia de este detalle. Si el agua está atrapada en sales y cristales por toda la superficie, y no solo en los polos, significa que la Luna es mucho más generosa de lo que sospechábamos. Es como si hubiéramos pasado años pensando que solo había agua en los glaciares de las montañas, para luego descubrir que el suelo de todo el valle está lleno de pozos escondidos. La técnica que usaron los científicos chinos para confirmar esto fue de un nivel de precisión que parece de ciencia ficción. Utilizaron algo llamado difracción de rayos X y análisis espectroscópico de última generación para ver dentro de los granos de polvo lunar. Lo que encontraron fue una estructura mineral que contiene hasta un 41% de agua en masa en ciertos cristales. Eso es una cantidad brutal si consideramos que estamos hablando de una roca espacial. Aquí es donde la historia se pone todavía más interesante para el futuro de la humanidad. Si queremos poner una base permanente allá arriba, no podemos estar mandando botellas de agua desde la Tierra. Eso sale carísimo. Es como intentar llenar una alberca mandando agua por mensajería privada. Pero si podemos extraer el agua directamente de las rocas que están ahí tiradas, el juego cambia por completo. Esta agua de las sales hidratadas se puede procesar. Podemos separar el hidrógeno del oxígeno. Con el oxígeno, respiramos. Con el hidrógeno y el oxígeno combinados de nuevo de forma controlada, tenemos combustible para cohetes. La Luna deja de ser un destino final para convertirse en una gasolinera espacial, un trampolín que nos permitiría llegar a Marte con mucha más facilidad. Pero, ¿cómo llegó esa agua ahí? Esa es la pregunta que tiene a los geólogos espaciales debatiendo día y noche. Algunos piensan que es el resultado del viento solar, un flujo constante de partículas cargadas que vienen del Sol y que, al chocar con el oxígeno en el suelo lunar, crean estas moléculas. Otros creen que el agua pudo haber llegado mediante el bombardeo de micrometeoritos y cometas a lo largo de miles de millones de años, quedando sellada dentro de los minerales que se formaron durante los impactos o las erupciones volcánicas de las que hablamos antes. Lo que es un hecho es que China ha demostrado que el ciclo del agua en la Luna es mucho más complejo y activo de lo que cualquier libro de texto decía hace apenas 5 años. Lo que más me vuela la cabeza es pensar en la diferencia entre los datos de las misiones Apolo y lo que estamos viendo hoy. En los años 70,
las herramientas no eran lo suficientemente sensibles para detectar estas trazas de agua atrapada. O quizás las muestras se contaminaron al llegar a la Tierra. Por eso, durante décadas, nos quedamos con la idea de una luna seca. Pero los chinos, con su tecnología de retorno de muestras Chang'e, han aplicado protocolos de limpieza y análisis tan estrictos que han logrado rescatar esta información que estaba ahí, escondida a plena vista. Es un recordatorio de que, a veces, los mayores descubrimientos no requieren ir a una galaxia lejana, sino simplemente mirar con mejores ojos lo que tenemos aquí al lado. Esta confirmación de agua en sales hidratadas también le da un sentido de urgencia a la nueva carrera espacial. Ya no se trata de quién llega primero para poner una bandera y tomarse la foto, sino de quién mapea mejor dónde están estos recursos. El Polo Sur se ha vuelto la zona más codiciada porque ahí, además de estas sales, se cree que hay depósitos masivos de hielo en las sombras. Pero saber que hay agua atrapada en los minerales de otras zonas le da a China una ventaja estratégica tremenda. Es como tener un mapa del tesoro donde otros solo ven piedras grises. Cuando escuchas a los científicos hablar de esto, notas un brillo diferente en sus ojos. Ya no hablan de la Luna como un objeto de estudio puramente académico. Hablan de ella como un recurso, como un lugar donde se puede trabajar y vivir. La presencia de H2O real, confirmada en laboratorio, es el permiso que necesitábamos para tomarnos en serio la colonización lunar. No es una fantasía de Elon Musk o de las películas de Hollywood, es una realidad química que está ahí, esperando a ser utilizada. El agua es vida, y ahora sabemos que la Luna, a pesar de su apariencia desolada, tiene las venas llenas de ella. Este descubrimiento también nos obliga a repensar la protección planetaria. Si hay agua, ¿podría haber algún tipo de química prebiótica? Es poco probable que encontremos vida como la conocemos, pero la presencia de agua cambia las reglas de cómo interactuamos con el entorno lunar. Cada vez que una nave aterriza, cada vez que un astronauta camina por la superficie, estamos interactuando con un sistema que tiene su propia historia hídrica. China ha abierto una puerta que ya no se puede cerrar, y lo que hay del otro lado es un futuro donde la Luna no es solo nuestra vecina, sino nuestra proveedora. Así que, la próxima vez que vean la luna llena brillando en el cielo mexicano, no piensen solo en una roca muerta. Piensen en esos cristales microscópicos que guardan el secreto del agua, esperando el momento en que nuestras máquinas o nuestras manos los liberen para alimentar la próxima gran aventura de nuestra especie. La luna está húmeda, está viva a su manera, y apenas estamos empezando a entender lo que eso significa para nuestro destino en las estrellas. Estamos pasando de la era de la observación a la era del aprovechamiento, y este oro líquido atrapado en las sales es la llave maestra que abrirá las puertas del sistema solar. Lo que China encontró en ese polvo gris no es solo ciencia, es la garantía de que el ser humano tiene un futuro allá arriba. Si alguna vez se han quedado viendo la luna en una noche despejada, seguramente han notado esas manchas oscuras que parecen formar una cara o la silueta de un conejo. Esas zonas las conocemos como mares de basalto, grandes llanuras de lava solidificada que definen el paisaje que nos ha acompañado desde que el primer ser humano miró hacia arriba. Pero aquí es donde la cosa se pone verdaderamente extraña, y donde los datos de las misiones chinas han venido a darnos una bofetada de realidad. Esa luna que conocemos es, en realidad, un caso excepcional. La luna tiene una especie de trastorno de personalidad geológica, una asimetría tan marcada que parece que estamos viendo dos astros diferentes pegados a la fuerza. Cuando la misión Chang'e 6 aterrizó en el lado oculto, cerca del Polo Sur, confirmó con una precisión apabullante lo que los científicos sospechaban, pero no terminaban de digerir. El lado que nunca vemos desde la Tierra no tiene casi nada de esos mares oscuros. Es un terreno rugoso, pálido,
saturado de cráteres sobre cráteres, como si hubiera sido el escudo que recibió todos los golpes del sistema solar durante eones. Esta diferencia no es solo estética, es una asimetría estructural profunda que nos dice que el interior de la Luna no se comportó igual de un lado que del otro. Es como si tuvieras una naranja cuya cáscara es delgadita de un lado y gruesa como de toronja del otro. Los análisis de la corteza lunar en la región del Polo Sur revelan que ahí la piel de la Luna es muchísimo más gruesa que en la cara visible. Estamos hablando de una diferencia de decenas de kilómetros. En el lado que nos da la cara, la corteza es relativamente fina, lo que permitió que el magma del interior pudiera brotar con facilidad hace miles de millones de años, inundando las cuencas y creando esos mares oscuros que vemos hoy. Pero en el lado oculto, y especialmente hacia el Polo Sur, el magma se topó con una pared de roca tan densa y profunda que simplemente no pudo salir a la superficie en la mayoría de los casos. Por eso, el lado oculto se ve tan diferente, tan salvaje y lleno de cicatrices de impactos que nunca fueron borradas por la lava. Esta asimetría lunar reconfirmada por China pone sobre la mesa una pregunta que nos quita el sueño. ¿Por qué diablos pasó esto? Una de las teorías más fuertes que los datos actuales parecen respaldar es que cuando la Luna se estaba formando y todavía era una bola de roca fundida, la Tierra estaba ahí, a un lado, irradiando un calor infernal. Imaginen a la Tierra recién nacida, brillando como una estrella roja pequeña después del impacto que creó a la Luna. Ese calor mantuvo el lado de la Luna que miraba a la Tierra en un estado casi líquido por mucho más tiempo, mientras que el lado oculto, que miraba hacia el frío vacío del espacio, se enfrió y se solidificó mucho más rápido. Es como si hubieras puesto un pan a hornear, pero solo de un lado. La parte que da al fuego se queda blanda, y la otra se pone dura y costrosa de inmediato. El equipo científico chino ha estado estudiando cómo esta diferencia en el grosor de la corteza afectó no solo al vulcanismo, sino a la distribución de todo lo que hay adentro. En el lado visible tenemos una región que los geólogos llaman el Terrene Procellarum Creep. Es un nombre medio raro, pero básicamente se refiere a una zona rica en potasio, elementos de tierras raras y fósforo, además de elementos radiactivos que generan calor. Resulta que casi todo ese combustible térmico se quedó concentrado de un solo lado, el nuestro. En el Polo Sur y en el lado oculto, esos elementos brillan por su ausencia. Es una distribución injusta de recursos que dictó el destino geológico de cada hemisferio. Lo que la Chang'e 6 encontró al excavar en el Polo Sur Aitken es que, a pesar de que la corteza es más gruesa en general, el impacto masivo que creó esa cuenca fue tan brutal que logró adelgazarla artificialmente en ese punto específico. Aún así, el magma no fluyó como lo hizo en el lado visible. Esto nos sugiere que la asimetría no es solo una cuestión de qué tan gruesa es la cáscara, sino de qué tan caliente estaba el relleno en ese lado específico. La Luna es un mundo desequilibrado, un rompecabezas donde las piezas no encajan de forma simétrica, y entender esto es vital si queremos construir algo allá arriba. Si planeamos establecer bases permanentes, tenemos que entender que el terreno en el Polo Sur es mucho más difícil de trabajar que las llanuras suaves de los mares del lado visible. Es un terreno traicionero, lleno de montañas altísimas y valles profundos que nunca han visto la luz del sol. La asimetría significa que las comunicaciones son un reto, porque desde el lado oculto no puedes ver la Tierra, pero también significa que la geología nos ofrece oportunidades distintas. En el Polo Sur, al estar la corteza tan golpeada y expuesta, tenemos acceso a materiales que en el lado visible están enterrados bajo kilómetros de lava sólida. La neta, es fascinante pensar que durante toda la historia de la humanidad solo conocimos la mitad de la historia. Nos acostumbramos a una luna que parecía predecible, con sus manchas oscuras y su brillo plateado. Pero China
nos está enseñando la otra cara de la moneda. Literalmente, es un mundo de anortosita, una roca clara y rica en feldespato que domina el paisaje del lado oculto, dándole ese color blanquecino y polvoriento que contrasta con el negro del basalto que vemos nosotros. Esta diferencia mineralógica es la prueba viviente de que la Luna tuvo una infancia muy traumática y desigual. Los científicos en Beijing y en todo el mundo están usando estos nuevos datos para ajustar sus modelos de cómo se forman los planetas. Si la Luna, que es nuestra vecina más cercana, pudo terminar tan chueca en su estructura, ¿qué podemos esperar de otros satélites en el sistema solar? Esto nos abre los ojos ante la posibilidad de que la asimetría sea la regla y no la excepción en el universo. La Luna dejó de ser ese objeto plano y romántico de las canciones para convertirse en un cuerpo tridimensional, con una historia compleja de fuego, frío y bombardeos asimétricos. Cada vez que los sensores de las misiones Chang'e miden la gravedad o el magnetismo en el Polo Sur, encuentran anomalías que refuerzan esta idea. El campo gravitatorio en el lado oculto es mucho más irregular debido a esa corteza tan gruesa y a las concentraciones de masa que quedaron atrapadas ahí desde hace miles de millones de años. Es como caminar sobre un campo minado de variaciones geológicas. Para los ingenieros que diseñan los aterrizajes, esto es una pesadilla. Para los geólogos, es el paraíso terrenal, porque cada anomalía es una pista de lo que pasó cuando el sistema solar era todavía una zona de guerra. Al final, la asimetría lunar reconfirmada nos dice que la Luna es un archivo histórico de 2 tomos, y apenas estamos empezando a leer el segundo. El Polo Sur es el prólogo de ese tomo oculto, un lugar donde la corteza gruesa y la falta de mares de basalto nos cuentan una historia de enfriamiento rápido y resistencia geológica. China no solo fue allá a recoger piedras, fue a confirmar que vivimos junto a un mundo que tiene secretos guardados en su estructura misma. Secretos que solo se revelan cuando tienes el valor de mirar hacia donde nadie más está mirando. La Luna está dividida, y en esa división reside la clave para entender cómo se cocinan los mundos rocosos en la inmensidad del espacio. Estamos ante un mapa nuevo, uno donde el lado oscuro no es solo una metáfora, sino una realidad física que desafía nuestra capacidad de asombro. Imaginen que están frente a una cicatriz tan grande que cubre casi una cuarta parte de la Luna. No es un cráter cualquiera de esos que vemos con un telescopio casero. Estamos hablando de la cuenca Polo Sur-Aitken, o la SPA para los cuates de la ciencia. Es un agujero de proporciones épicas, con unos 2.500 kilómetros de diámetro. Para que se den una idea de la magnitud, es como si un asteroide gigante hubiera golpeado la Tierra y hubiera dejado un cráter que fuera desde la Ciudad de México hasta la frontera con Canadá. Es el impacto más antiguo, más profundo y más masivo que conocemos en todo el sistema solar. Y China decidió que ese era precisamente el lugar donde tenía que ir a meter las manos. La razón por la que la misión Chang'e 6 se obsesionó con este lugar es porque la SPA es lo más parecido que tenemos a una ventana abierta hacia las entrañas de la Luna. Cuando ese impacto brutal ocurrió, hace unos 4.000 millones de años, la fuerza fue tan destructiva que literalmente le arrancó la piel al satélite, rompió la corteza de un solo golpe y dejó expuesto lo que había debajo, el manto lunar. En geología, llegar al manto es como encontrar el código fuente de un planeta. Es la capa que está debajo de la superficie y que guarda los secretos de cómo se cocinó este mundo rocoso cuando todavía estaba tierno. Lo que China encontró en las muestras que recolectó en esta zona está dejando a los científicos con la boca abierta. Al analizar el material, se toparon con minerales que normalmente no deberían estar en la superficie, como el olivino y el piroxeno de alto calcio. Estos son los componentes VIP del interior profundo. Encontrar estas rocas ahí tiradas en el suelo del cráter es la prueba de que el impacto de la cuenca Aitken fue tan salvaje
que funcionó como una excavadora natural a escala planetaria. Sacó a la luz materiales que han estado ocultos y protegidos del exterior desde que la Luna era una bola de fuego. Para entender por qué esto es un hito, hay que pensar en la Luna como si fuera un huevo duro. La cáscara es la corteza donde solemos aterrizar. Lo que hizo el impacto de la SP fue romper esa cáscara de forma tan violenta que la clara del huevo, el manto, salió disparada y se mezcló con los restos de la superficie. Al recoger esas muestras, los chinos no solo trajeron polvo lunar, trajeron pedazos del corazón de la Luna. Esto nos permite, por primera vez en la historia, estudiar la química del interior de un mundo ajeno sin tener que perforar kilómetros de roca sólida. Es un atajo científico que nos está ahorrando décadas de trabajo y miles de millones de dólares en tecnología de excavación. Caminar, o más bien rodar con un rover, por el fondo de la cuenca Polo Sur Aitken es como caminar por un museo de historia natural que ha estado cerrado por 4.000 millones de años. Cada piedra, cada grano de regolito, cuenta la historia de ese día catastrófico en el que la Luna casi se parte en dos. Los datos que mandó el rover de la misión Chang'e 4, que fue el primero en aterrizar en el cráter von Karman dentro de esta cuenca, ya nos daban pistas de que el suelo era diferente. Pero tener las muestras físicas aquí en la Tierra, gracias a la Chang'e 6, es lo que ha permitido confirmar que, efectivamente, estamos ante material del manto. Esta revelación es clave para entender no solo a la Luna, sino a la Tierra misma. Recuerden que en sus inicios, nuestro planeta y la Luna eran básicamente hermanos siameses, que se separaron tras un choque brutal. Lo que le pasó a la Luna en la SPA, probablemente también le pasó a la Tierra en algún momento. La diferencia es que aquí tenemos viento, agua y placas tectónicas que borran las cicatrices y reciclan las rocas. La Tierra es experta en ocultar su pasado. La Luna, en cambio, es un archivo impecable. Estudiar el manto lunar expuesto en el Polo Sur es como leer el diario de infancia de la Tierra, un diario que aquí perdimos hace mucho tiempo. Los geólogos chinos están fascinados con la composición de estas rocas porque no coinciden exactamente con lo que esperaban de los modelos teóricos. Resulta que el manto lunar en esa zona es más complejo de lo que decían los libros. Hay variaciones en la densidad y en los elementos químicos que sugieren que el interior de la Luna no es una mezcla uniforme, sino que tiene capas o bolsones con historias distintas. Es como si al abrir ese huevo duro descubriéramos que la clara tiene diferentes colores y texturas. Esto nos obliga a replantearnos cómo se solidificó el océano de magma lunar en sus primeros días. Pero no todo es geología teórica. Hay un lado muy práctico en todo esto. La cuenca Aitken, al ser tan profunda, llega a tener hasta 13 kilómetros de profundidad en algunos puntos, actúa como una trampa natural. Al estar tan abajo en comparación con el resto de la superficie lunar, ha acumulado materiales de muchos otros impactos a lo largo de los eones. Es un basurero cósmico de lujo. China ha descubierto que en este fondo de saco hay concentraciones de minerales que podrían ser útiles para la futura exploración humana. Si vas a construir una base, quieres estar cerca de donde la geología ya hizo el trabajo sucio de desenterrar los materiales valiosos por ti. La neta, lo que más impresiona de este descubrimiento es la precisión con la que se hizo. No fue suerte. China diseñó sus misiones específicamente para ir tras el manto. Sabían que si querían liderar la nueva era espacial, no podían ir a los mismos lugares donde ya habían ido los estadounidenses o los soviéticos hace 50 años. Tenían que ir a la zona de guerra geológica, al lugar donde la Luna muestra sus heridas más profundas. Al aterrizar en la SPA, se metieron en la boca del lobo y salieron con el botín científico más importante de lo que va del siglo XXI. Este hallazgo también nos dice mucho sobre la energía de los impactos en el sistema solar primitivo. Si un objeto fue capaz de crear la SPA y sacar material del manto,
Imaginen el caos que era el vecindario espacial en aquel entonces. Estamos aprendiendo que la Luna no solo recibió golpes, sino que fue moldeada por ellos de una forma mucho más radical de lo que pensábamos. El Polo Sur Aitken no es solo un cráter, es un monumento a la violencia creativa del universo, un lugar donde la destrucción masiva permitió que hoy podamos conocer las entrañas de un mundo. Conforme los laboratorios en China siguen desmenuzando estas muestras, la imagen de la Luna sigue cambiando. Ya no es esa esfera blanca y aburrida, ahora la vemos como un cuerpo que fue operado por un asteroide gigante, dejando sus órganos internos a la vista de quien tuviera la tecnología para ir a verlos. La cuenca Aitken es el laboratorio natural más grande que tenemos y apenas estamos empezando a entender los resultados del primer experimento. Lo que China encontró ahí no es solo piedra y polvo, es la evidencia física de cómo se forman y se transforman los planetas desde adentro hacia afuera. Y lo más emocionante es que esto es solo el principio, porque cada muestra del manto que analizamos nos acerca un paso más a entender de qué estamos hechos nosotros mismos. Si creían que con el agua y los volcanes ya lo habíamos visto todo, prepárense, porque aquí es donde la ciencia se pone a jugar al detective de una forma que nadie esperaba. Hay un término que los geólogos lunares usan todo el tiempo y que suena a nombre de grupo de rock alternativo: CREEP. No se dejen engañar por el nombre chistoso. Estas siglas representan el cóctel químico más importante de la Luna: potasio, K, tierras raras, Re, por sus siglas en inglés, y fósforo, P. Durante décadas, los científicos pensaron que este material era la batería radiactiva que mantenía viva a la Luna. Pero lo que China encontró en el Polo Sur vino a demostrar que esa batería no está donde todos pensábamos. Para entender el tamaño del lío en el que se metieron los teóricos, hay que recordar que casi todo lo que sabíamos de la Luna venía de las misiones Apolo. Esos astronautas aterrizaron en zonas del lado visible, que están atascadas de CREEP. Estos elementos, junto con el torio y el uranio, son radiactivos, lo que significa que generan calor de forma natural mientras se descomponen. Como las muestras de los años 70 tenían tanto torio, la conclusión lógica fue: pues la Luna se mantuvo caliente y tuvo volcanes porque está llena de estos elementos radiactivos que funcionan como una estufa interna. Pero la misión Chang'e 6 llegó al Polo Sur, tomó sus muestras, hizo los análisis y la respuesta fue un rotundo ni de broma. Resulta que el lado oculto y la zona del Polo Sur son increíblemente pobres en torio y elementos CREEP. Es un desierto químico si lo comparamos con la cara que vemos desde la Tierra. Esto es lo que los científicos llaman una anomalía geoquímica masiva. Imaginen que entran a una casa que está calientita en invierno. Ustedes asumen que hay una chimenea prendida en algún lado, pero luego recorren toda la casa y se dan cuenta de que no hay leña, no hay gas y no hay calefactores eléctricos. Así de desconcertados están los investigadores. Si el Polo Sur no tiene torio para generar calor, ¿cómo es posible que hayamos encontrado rastros de vulcanismo tardío ahí, como vimos en la primera parte de esta historia? Este descubrimiento tira por la borda la teoría de que el calor de la Luna estaba distribuido de forma más o menos pareja, o que dependía exclusivamente de estos elementos radiactivos. Lo que China ha confirmado es que la Luna es químicamente asimétrica, lo cual está cañón. Es como si el satélite hubiera decidido concentrar todas sus especias y su combustible en un solo lado, dejando el resto al natural. El lado visible es una anomalía, un parche lleno de químicos raros, mientras que el lado oculto, el que China está explorando a fondo, representa la verdadera cara de la Luna, su composición original y más pura. El torio es un elemento muy chismoso en la geología espacial. Como emite rayos gamma, los satélites pueden detectarlo desde la órbita sin necesidad de tocar el suelo. Los mapas globales de torio
ya mostraban que el lado visible brillaba como un foco, mientras que el polo sur estaba en penumbras. Pero una cosa es verlo desde arriba, y otra muy distinta es bajar, recoger el polvo y confirmar en un laboratorio que, efectivamente, ahí no hay casi nada de esa batería radiactiva. Al confirmar esta escasez, China ha obligado a los científicos de todo el mundo a buscar nuevas explicaciones para el calor interno de la Luna. Ya no podemos echarle la culpa al torio. Esta falta de elementos CRIP en el sur también nos dice algo muy importante sobre cómo se formó la corteza lunar. La teoría tradicional dice que, al principio, la Luna era un océano de magma líquido. Conforme se fue enfriando, los minerales empezaron a cristalizarse. Los elementos CRIP, que son muy rebeldes y no se mezclan fácilmente con otros cristales, debieron haber quedado flotando al final, formando una capa líquida residual justo debajo de la corteza. Pero, por alguna razón que todavía estamos tratando de descifrar, esa capa de jugo químico se escurrió casi toda hacia el lado visible, dejando al lado oculto y al polo sur prácticamente limpios. La neta, este hallazgo es un golpe de realidad para los planes de minería espacial. Muchos pensaban que el lado oculto sería una mina de oro de tierras raras precisamente por la historia del CRIP. Ahora sabemos que, si quieres esos elementos específicos para fabricar celulares o tecnología avanzada en la Tierra, el Polo Sur no es el lugar indicado. Pero, y aquí está el giro interesante, esa limpieza química del Polo Sur lo hace el lugar perfecto para otras cosas. Al no tener tantos elementos radiactivos que interfieran, el suelo es mucho más estable y predecible para ciertos experimentos científicos y para la construcción de infraestructuras a largo plazo. Lo que más le vuela la cabeza a los geólogos es que esta pobreza de torio en la cuenca Polo Sur-Aitken contradice lo que esperarías de un impacto tan profundo. Si el impacto de la SPA fue tan bestia que llegó hasta el manto, como platicamos antes, uno esperaría que hubiera sacado a la superficie todo lo que estaba ahí abajo, incluyendo los elementos CRIP. El hecho de que no estén ahí sugiere que el manto debajo del Polo Sur es fundamentalmente diferente al manto debajo del lado visible. Estamos descubriendo que la Luna no es una sola pieza uniforme, sino un rompecabezas de diferentes materiales que nunca llegaron a mezclarse del todo. China ha usado estos datos para proponer un modelo nuevo de la evolución lunar. Según sus investigadores, la Luna pudo haber tenido una rotación o una estructura interna mucho más caótica de lo que pensábamos, lo que causó que los elementos pesados y radiactivos se concentraran en un solo hemisferio. Es como si al batir una mezcla para pastel, toda la azúcar se hubiera quedado en el fondo de un solo lado del molde. Esto cambia las reglas del juego, porque significa que cada región de la Luna tiene una personalidad química única y que no podemos aplicar lo que aprendimos en un lado al otro. El misterio del torio también tiene implicaciones para la seguridad de los futuros astronautas. El lado visible, con su abundancia de elementos radiactivos, presenta un nivel de radiación natural de fondo ligeramente más alto en ciertas zonas. El Polo Sur, al ser pobre en estos elementos, resulta ser un entorno un poco más limpio en ese sentido, aunque claro, ahí el problema es la radiación que viene del espacio exterior. Pero saber que el suelo que pisas no está contribuyendo extra a esa radiación es un alivio para los ingenieros que diseñan los hábitats. Al final del día, lo que China encontró en las sombras del Polo Sur es una contradicción fascinante. Un lugar que tuvo volcanes activos hasta hace poco, pero que no tiene los elementos químicos que normalmente explicarían ese calor. Es un recordatorio de que la naturaleza siempre tiene una forma de sorprendernos y de que nuestras teorías más sólidas pueden desmoronarse con un simple puñado de polvo lunar bien analizado. Estamos ante una luna mucho más misteriosa, una que no necesita baterías radiactivas obvias para mantenerse activa y que se guarda sus secretos químicos con mucho recelo. Esta parte de la investigación china es quizás la menos glamorosa
para el público general, porque hablar de torio y creep no suena tan emocionante como hablar de agua o naves espaciales. Pero para la comunidad científica es el descubrimiento más profundo de todos. Es el que nos dice que tenemos que volver a escribir los libros de texto desde la página 1. La Luna no es lo que creíamos. El Polo Sur es un mundo aparte, un laboratorio de química pura que desafía la lógica y que nos está enseñando que, en el espacio, lo que no encuentras es a veces mucho más importante que lo que sí encuentras. La ausencia de torio es el grito silencioso de una luna que todavía tiene mucho que contarnos sobre cómo se forman realmente los mundos. La cosa no se queda nada más en el laboratorio analizando piedritas y sacando cuentas sobre el torio. Todo lo que hemos platicado hasta ahora es apenas el cimiento de algo mucho más ambicioso que ya tiene fecha en el calendario, el año 2026. Es ahí cuando China piensa dar el golpe definitivo sobre la mesa con la misión Chang'e 7. Si las misiones anteriores fueron para reconocer el terreno y traer pruebas, esta que viene es para meterse hasta la cocina, literalmente. Ya no se conforman con aterrizar en una zona plana y segura. Ahora, el objetivo es ir tras el tesoro más grande del Polo Sur, y para lograrlo, han diseñado una pieza de tecnología que parece sacada de una película de ciencia ficción, una sonda saltadora. Para entender por qué necesitan un robot que brinque, hay que visualizar cómo es el terreno en el Polo Sur de la Luna. Olvídense de las llanuras aburridas donde aterrizó el Apolo. El Polo Sur es un laberinto de montañas altísimas y cráteres que son auténticos abismos. Lo más cañón de estos cráteres es que, debido al ángulo en el que les pega la luz del Sol, sus profundidades han estado en sombras durante miles de millones de años. Son las famosas regiones de sombra permanente. Ahí dentro hace un frío que ni nos imaginamos, unos 240 grados bajo cero, y es precisamente en ese congelador eterno donde se esconde el hielo que todos quieren. Aquí es donde la puerca tuerce el rabo para los ingenieros. Meter un rover tradicional, uno de esos carritos con ruedas como el Yutu, en un cráter así de profundo y oscuro, es una misión suicida. Las ruedas se atascarían en el polvo finísimo. El robot se quedaría sin batería porque no hay sol para sus paneles, y lo más probable es que se perdería en la negrura total antes de encontrar algo. Por eso, los científicos chinos dijeron: si no podemos rodar, vamos a brincar. La sonda saltadora de la Chang'e 7 es un bicho mecánico diseñado para despegar, volar un tramo corto y volver a aterrizar dentro de esas trampas de sombra. Imaginen la escena. La nave principal aterriza en un borde iluminado del cráter para tener energía solar. De ahí se desprende este pequeño robot saltador. Usando unos propulsores pequeñitos, el bicho se lanza al vacío, hacia la oscuridad total del fondo del cráter. Una vez que aterriza en la negrura, activa sus propios instrumentos para olfatear el suelo. No va a ciegas. Lleva espectrómetros y taladros diseñados específicamente para detectar moléculas de agua en forma de hielo. Su chamba es encontrar el depósito principal, la veta madre de agua que servirá para las futuras colonias. Y lo más increíble es que, después de hacer sus análisis, el plan es que vuelva a encender sus motores para salir de un brinco de la oscuridad y regresar a la nave nodriza para transmitir los datos. Está de locos, ¿no? Esta misión es una apuesta de todo o nada. China sabe que si logra demostrar que puede operar dentro de las sombras permanentes, se habrá ganado el título de dueño y señor de la tecnología de exploración lunar. La Chang'e 7 no va sola. Es una flota completa. Lleva un orbitador para mapear todo desde arriba, con una resolución que nos permitirá ver hasta las piedras más chicas, un aterrizador, un rover para las zonas con luz y, por supuesto, nuestro pequeño saltador. Es un equipo coordinado que va a trabajar como una orquesta para resolver el misterio de cuánta agua hay realmente allá abajo. Lo que están buscando no es ese poquito de agua atrapada en cristales de la que hablamos antes.
Lo que buscan ahora son bloques de hielo, depósitos masivos que se hayan acumulado por el impacto de cometas a lo largo de la historia. Si la sonda saltadora confirma que esos depósitos son lo suficientemente grandes y puros, el Polo Sur dejará de ser solo un lugar de interés científico para convertirse en el puerto más importante de la humanidad fuera de la Tierra. Es la diferencia entre encontrar un rastro de humedad en una pared y encontrar un acuífero subterráneo listo para ser explotado. La neta, el reto tecnológico es brutal. Operar en la oscuridad total significa que el robot tiene que ser extremadamente autónomo. No hay tiempo para que un operador en la Tierra le diga «muévete a la izquierda», con un retraso de señal de varios segundos. El saltador tiene que decidir por sí mismo dónde aterrizar para no volcarse y cómo manejar su energía limitada. Los ingenieros chinos han estado probando estos sistemas en desiertos que simulan el terreno lunar, pero nada se compara con la realidad de un cráter en el Polo Sur, donde el polvo es tan pegajoso como la harina y tan abrasivo como el vidrio molido. Otro punto clave de la Chang'e 7 es que va a estudiar el campo magnético y el entorno de plasma en el Polo Sur. Esto suena muy técnico, pero es vital para saber cómo proteger a los futuros astronautas. En esas zonas de sombra, la electricidad estática puede ser un problema serio. El polvo lunar se carga eléctricamente y se pega a todo, arruinando sellos de escafandras y paneles solares. Al mandar al saltador y al rover a investigar estas condiciones, China está haciendo la chamba sucia de entender el ambiente antes de que manden a una persona a jugarse el pellejo. Lo que más me llama la atención de esta estrategia es la paciencia y la precisión de los chinos. No están dando palos de ciego. Chang'e 6 les dio el contexto geológico y las muestras químicas. Ahora, Chang'e 7 va a ponerle nombre y apellido a los recursos. Es como si primero hubieran hecho un censo de la ciudad y ahora estuvieran yendo casa por casa para ver quién tiene comida en el refri. Esta misión de 2026 es el puente necesario entre la exploración robótica y la presencia humana permanente. Si el saltador tiene éxito, va a cambiar la forma en que exploramos otros planetas también. Imaginen usar tecnología similar para saltar dentro de los tubos de lava en Marte o en las grietas de las lunas de Júpiter. China está usando a nuestra luna como el campo de pruebas definitivo para una nueva generación de robots que no le tienen miedo a la oscuridad ni a los terrenos imposibles. La sonda saltadora es el símbolo de una China que ya no se conforma con seguir los pasos de nadie. Están inventando sus propios pasos, o en este caso, sus propios brincos. Mientras el programa Artemis de la NASA también tiene la mira puesta en el Polo Sur, la misión Chang'e 7 lleva una ventaja táctica: la especialización de sus robots. Mientras otros piensan en mandar astronautas de una vez, China está asegurándose de que, cuando su gente llegue, ya sepan exactamente dónde está el agua, qué tan duro está el suelo y cómo evitar que el polvo los deje incomunicados. Es una partida de ajedrez a largo plazo, y el movimiento de 2026 con la sonda saltadora promete ser un jaque muy interesante. Así que, cuando escuchen hablar de la Chang'e 7 en un par de años, acuérdense de ese pequeño robot valiente que se va a lanzar a un abismo negro donde la luz del sol no ha pegado en eones. Ese brinco al vacío es, posiblemente, el paso más importante que hemos dado para dejar de ser visitantes en la Luna y empezar a ser residentes. La oscuridad del Polo Sur está a punto de ser iluminada, no por el Sol, sino por la curiosidad y la tecnología de una misión que no acepta un no por respuesta. El futuro de la supervivencia humana podría depender de lo que ese pequeño saltador encuentre en el fondo de un cráter helado. Imaginen que están planeando un viaje por carretera de la Ciudad de México a la Patagonia. No hay gasolineras en el camino, no hay tiendas de conveniencia, y por si fuera poco, tienen que cargar hasta con el aire que van a respirar dentro del coche. El peso sería tan bestial que el motor apenas podría moverse.
Pues exactamente ese es el problema que hemos tenido con la exploración espacial durante 60 años. Sacar cosas de la Tierra es carísimo. Cada kilo de carga nos cuesta una fortuna en combustible solo para vencer la gravedad de nuestro planeta. Pero lo que China acaba de confirmar con sus hallazgos en el Polo Sur cambia las reglas del juego por completo. Ya no vamos a la Luna solo a mirar. Vamos a abrir una mina, una refinería y una gasolinera. El recurso estrella, el que tiene a todo el mundo con el signo de pesos en los ojos, es el agua. Pero no piensen que los futuros astronautas la quieren nada más para echarse un trago después de una caminata lunar. El agua es, en realidad, combustible de cohetes disfrazado. Mediante un proceso llamado electrólisis, que básicamente es meterle un choque eléctrico al agua, podemos separar las moléculas en hidrógeno y oxígeno. El hidrógeno es uno de los combustibles más potentes que conocemos, y el oxígeno es el oxidante necesario para que ese combustible arda en el vacío del espacio. Si logramos extraer el hielo de los cráteres del Polo Sur y convertirlo en combustible allá arriba, la Luna se convierte en la gasolinera definitiva del sistema solar. La neta, la importancia estratégica de esto es difícil de exagerar. Imaginen que un cohete sale de la Tierra con el tanque casi vacío, lo suficiente para llegar a la órbita lunar. Una vez ahí, se estaciona, llena los tanques con combustible fabricado en la Luna. Y entonces, sí, tiene toda la energía necesaria para saltar hasta Marte o más allá. Es mucho más fácil y barato despegar desde la Luna porque su gravedad es una sexta parte de la nuestra y no tiene atmósfera que frene la nave. Quien controle el agua del Polo Sur lunar tendrá, básicamente, las llaves de la expansión humana por el espacio profundo. Y la cosa no para ahí. Ese polvo gris, pegajoso y molesto que llamamos regolito y que cubría las muestras de la Chang'e 6, es en realidad un material de construcción de primera. Los científicos chinos han estado experimentando con formas de cocinar este polvo para crear ladrillos o incluso usarlo como tinta en impresoras 3D gigantes. En lugar de mandar costosas estructuras de aluminio o titanio desde la Tierra, el plan es mandar robots que impriman las bases usando el propio suelo lunar. Estas construcciones de regolito tendrían una ventaja enorme. Son excelentes para proteger a los humanos de la radiación solar y de los micrometeoritos. Vivir bajo 1 metro de tierra lunar es la forma más segura de no morir frito por los rayos cósmicos. Encima de eso, el suelo lunar es una fuente de oxígeno por derecho propio, incluso si no hubiera agua cerca. Minerales, como la ilmenita, que China encontró en abundancia, están llenos de óxidos. Si los calientas a temperaturas extremas, liberan el oxígeno. Esto significa que los futuros colonos podrían estar respirando el producto de las piedras que pisan. Es una forma de autosuficiencia que hace que la idea de una base permanente deje de ser una fantasía y se convierta en un proyecto de ingeniería real. China ya está probando estas tecnologías de utilización de recursos in situ en sus laboratorios, preparándose para el momento en que sus taikonautas tengan que vivir de lo que la Luna les ofrece. Pero para que toda esta maquinaria funcione, para derretir el hielo, separar el hidrógeno y cocinar los ladrillos, necesitas una cantidad brutal de energía. Y aquí es donde la geografía del Polo Sur vuelve a ser la joya de la corona. En esta región existen puntos llamados picos de luz eterna. Son montañas o bordes de cráteres tan altos que, debido a la inclinación de la Luna, el Sol les pega casi el 100% del tiempo. Mientras el resto de la Luna pasa por noches de 14 días terrestres en oscuridad total, estos picos son como faros de luz constante. Poner paneles solares ahí es como tener una pila que nunca se acaba. Es la fuente de poder perfecta para alimentar las fábricas que van a transformar el hielo en supervivencia. La visión china es muy clara. No quieren ir a la Luna a dejar huellas y traerse piedras de recuerdo. Quieren montar una infraestructura industrial. Están viendo a la Luna como el 8º continente, un lugar lleno de materias primas
que pueden sostener una economía fuera de la Tierra. Al encontrar agua en sales hidratadas y confirmar la presencia de minerales valiosos en la cuenca Aitken, han validado la idea de que la Luna es un cuerpo generoso. Ya no es una roca muerta, es un almacén de suministros esperando a ser abierto. Este enfoque práctico es lo que tiene a otras agencias espaciales corriendo para no quedarse atrás. Si China logra establecer la primera planta de producción de oxígeno o de combustible en el Polo Sur, tendrá una ventaja competitiva que durará décadas. Es como la fiebre del oro, pero con el hidrógeno y el oxígeno como los nuevos tesoros. La capacidad de fabricar repuestos, herramientas y refugios usando impresoras 3D y polvo lunar significa que la cadena de suministro desde la Tierra se puede romper, permitiendo que la colonia crezca de forma orgánica y mucho más barata. Incluso han pensado en la comida. Los experimentos en las misiones Chang'e han incluido pequeñas biosferas con semillas y huevos de mosca de la fruta para ver cómo crece la vida en esa gravedad. Si logras mezclar el agua encontrada con el regolito procesado para quitarle los químicos tóxicos, podrías tener el primer suelo agrícola lunar. Imaginen comer lechugas o papas cultivadas en el Polo Sur, regadas con agua que hace unos años era hielo en un cráter oscuro. Suena a locura, pero es el camino lógico si queremos dejar de ser una especie de un solo planeta. Al final del día, lo que China encontró en las sombras y en el polvo no son solo datos científicos, son los planos de una nueva civilización. El Polo Sur es el lugar donde la humanidad va a aprender a vivir de la Tierra de nuevo, pero esta vez en un mundo sin aire y sin campos verdes. Los recursos para la supervivencia humana están ahí, mezclados con el polvo y escondidos en el hielo. China ya tiene el mapa y las herramientas para empezar a cosecharlos. La pregunta ya no es si podemos vivir en la Luna, sino quién va a ser el primero en convertir ese desierto gris en un hogar autosuficiente. El Polo Sur ha dejado de ser una frontera científica para convertirse en el terreno más valioso del sistema solar, y la carrera por explotar sus riquezas apenas va empezando. Toda esta ciencia de vanguardia, los robots saltadores y el agua atrapada en cristales no son solo para que los científicos publiquen artículos bonitos en revistas especializadas. Hay un plan mucho más grande, uno que tiene que ver con el poder, la soberanía y el control del próximo gran territorio de la humanidad. China ya no está jugando a ver si puede llegar, está jugando a quedarse. Y para hacerlo, ha puesto en marcha un proyecto que suena a ciencia ficción, pero que ya tiene los planos sobre la mesa. La Estación Internacional de Pesquisa Lunar, o ILRS por sus siglas en inglés. Este no es un proyecto de una sola nación, es una alianza estratégica, liderada por China junto con Rusia, que busca transformar el Polo Sur en una base permanente operativa para antes de que termine la década de 2030. La neta, estamos siendo testigos de un cambio de paradigma total. Si el programa Apolo de los gringos fue como una excursión de fin de semana, donde vas, acampas, te tomas la foto y te regresas con unos souvenirs, la ILRS es la construcción de una ciudad. El plan está dividido en etapas muy claras. La primera fase, que es la que estamos viviendo justo ahora, es puramente robótica. Las misiones Chang'e 7 y Chang'e 8 son los albañiles que van a preparar el terreno. Van a mapear los recursos, probar la impresión 3D con polvo lunar y, lo más importante, establecer una red de comunicación y energía que sea estable. Sin internet y sin luz, no hay base que aguante, y los chinos lo saben perfectamente. Lo que hace que este proyecto sea un tema de conversación obligado en los pasillos del poder en Washington y Bruselas es que compite directamente con el programa Artemis de la NASA. Estamos entrando de lleno en una nueva carrera espacial, pero con reglas muy distintas a las de los años 60. Aquella vez era por el prestigio ideológico. Esta vez es por los recursos estratégicos. El Polo Sur es un terreno pequeño, y los lugares con luz eterna y acceso a hielo
son limitados. Es como una partida de Monopoly a escala planetaria. El que llega primero y pone su base en los puntos clave, controla el flujo de energía y agua para todos los demás. La alianza entre China y Rusia para la ILRS es un movimiento maestro de geopolítica espacial. China pone el dinero, la tecnología de punta y la disciplina de un programa que no ha fallado ni una sola misión importante en años. Rusia, por su parte, pone décadas de experiencia en vuelos tripulados y en la construcción de módulos habitables de larga duración, algo que heredaron de la época de la Estación Mir y de su participación en la Estación Espacial Internacional. Juntos, están invitando a otros países a unirse a su club, creando un bloque que busca ofrecer una alternativa al liderazgo estadounidense. Países como Venezuela, Pakistán y Sudáfrica ya han levantado la mano para participar, lo que nos dice que la Luna se está dividiendo en bloques diplomáticos tal como lo está la Tierra. Imaginen cómo se verá el Polo Sur para el año 2035. Según los planos de la ILRS, no será un solo edificio, sino un complejo de módulos interconectados. Habrá laboratorios de investigación, centros de energía solar en los picos iluminados y plantas de extracción de agua en las sombras de los cráteres. Todo esto estará conectado por una red de satélites que permitirán que los robots y los humanos se comuniquen con la Tierra sin interrupciones. La idea es que la base sea autónoma la mayor parte del tiempo, usando inteligencia artificial para gestionar los sistemas de soporte vital y la producción de combustible. Este plan de China y Rusia es una respuesta directa a los acuerdos de Artemis de Estados Unidos. Mientras que los gringos buscan crear una coalición bajo sus propias reglas de zonas de seguridad y aprovechamiento comercial, el bloque de la ILRS propone un modelo que ellos llaman de cooperación abierta, aunque está claro quién lleva la batuta. La tensión está en el aire porque no existe un tratado internacional claro que diga quién es el dueño de un pedazo de la Luna. El Tratado del Espacio Exterior de 1967 dice que nadie puede reclamar soberanía, pero no dice nada sobre quién puede usar el agua o poner una antena de 50 metros en un pico de luz eterna. La ILRS es la forma en que China está reclamando su lugar en la mesa de los que mandan, usando la presencia física como su mejor argumento. La construcción de esta estación permanente en el sur también tiene un objetivo científico profundo: usar la Luna como un radiotelescopio gigante. Al estar en el lado oculto o cerca del polo, la base estaría protegida de todo el ruido de radio que genera la Tierra. Sería el lugar más silencioso del sistema solar para escuchar las señales de las estrellas y de las primeras galaxias. Para China, la ILRS no es solo una base militar o industrial. Es un símbolo de su ascenso como la potencia científica dominante del siglo XXI. Quieren que los grandes descubrimientos del futuro lleven su sello. Está cañón pensar en los retos logísticos que esto implica. Mantener a seres humanos vivos en el polo sur lunar por meses o años requiere una cadena de suministros que no puede fallar ni un segundo. Por eso, gran parte de la chamba inicial de la ILRS es automatizada. Los robots van a ser los primeros residentes permanentes, encargados de excavar túneles para proteger los módulos de la radiación y de instalar los paneles solares. Cuando los primeros taikonautas y cosmonautas lleguen para quedarse por largas temporadas, la mesa ya tiene que estar puesta. El papel de la misión Chang'e 8, programada para finales de esta década, es crucial en este sentido. Su tarea será probar tecnologías de utilización de recursos in situ a una escala que nadie ha intentado. Si logran fabricar ladrillos de regolito y extraer oxígeno de forma continua, el camino para la ILRS estará despejado. China está apostando a que la tecnología de impresión 3D y la robótica autónoma harán que construir en la Luna sea mucho más barato de lo que la NASA estima con sus métodos tradicionales. Es una apuesta arriesgada, pero hasta ahora China ha demostrado que sabe cumplir sus plazos.
La competencia con Artemis va a definir la política internacional de los próximos 50 años. Si la ILRS logra establecerse primero y demostrar que es una base viable y productiva, el eje de poder del mundo podría desplazarse de forma definitiva. No se trata solo de quién llega a la Luna, sino de quién establece las normas de convivencia y comercio allá arriba. China está usando el Polo Sur como un laboratorio para probar un nuevo orden mundial, uno donde ellos son los que proveen la infraestructura y los que deciden quién tiene acceso al agua y a la energía. Al final, la Estación Internacional de Pesquisa Lunar es el sueño de una humanidad multiplanetaria, pero con un toque muy terrenal de competencia por el poder. El Polo Sur se ha convertido en el tablero de ajedrez más caro de la historia. Cada movimiento de la serie Chang'e es una pieza que se coloca estratégicamente para asegurar que, cuando se escriba la historia de la colonización lunar, el idioma principal sea el que se habla en Beijing. La Luna ya no es un lugar de paz y contemplación. Es el sitio donde se está decidiendo el futuro de nuestra especie y quién va a llevar las riendas del destino humano entre las estrellas. La década de 2030 va a ser el momento de la verdad, y la ILRS es la apuesta más fuerte que se ha hecho jamás para convertirnos en residentes permanentes del espacio. Para cerrar este viaje por las sombras y los secretos del Polo Sur, hay que entender que la Luna no es solo un lugar al que vamos a sacar provecho. Es, ante todo, el disco duro del sistema solar, mientras que en la Tierra somos expertos en borrar nuestras huellas, gracias a la lluvia, al viento y al movimiento constante de las placas tectónicas que reciclan la corteza. La Luna es una tumba de datos impecable. Cada cráter, cada roca y cada grano de polvo que China ha recolectado con sus misiones Chang'e es una página de un diario que narra lo que pasó en nuestro vecindario espacial hace miles de millones de años. Al analizar estas muestras, los científicos no solo están estudiando la Luna, están reconstruyendo la cronología de los impactos que definieron el destino de la Tierra y posiblemente el origen de la vida. La cuenca Polo Sur-Aitken es la pieza clave de este rompecabezas cronológico. Al ser el impacto más antiguo y profundo que conocemos, funciona como el punto de referencia cero. Si logramos ponerle una fecha exacta a la formación de esta cuenca, podemos empezar a organizar el resto de la historia del sistema solar como si fuera una línea del tiempo en un libro de historia. Las muestras de la Chang'e 6 han permitido a los laboratorios chinos utilizar relojes atómicos naturales, basados en la desintegración de isótopos, para determinar que el bombardeo masivo de asteroides tuvo momentos de una violencia que nos deja el ojo cuadrado. Estamos hablando de una época en la que el espacio era una zona de guerra y los planetas apenas estaban tratando de sobrevivir a su propia formación. Esta cronología de impactos es vital para entender algo que nos toca muy de cerca: el gran bombardeo tardío. Existe una teoría que dice que, hace unos 3.900 millones de años, hubo una lluvia infernal de asteroides que golpeó a todos los planetas interiores. Saber si esto realmente ocurrió, o si fue un proceso más gradual, cambia por completo nuestra idea de cómo se formó la Tierra. Si la Luna recibió esos golpes, la Tierra, al ser más grande y tener más gravedad, debió recibir muchísimos más. Las rocas del Polo Sur son la cápsula del tiempo que guarda la evidencia de esos choques. Al estudiarlas, China nos está ayudando a entender si el agua de nuestros océanos y los compuestos orgánicos que permitieron la vida llegaron a bordo de esos mismos asteroides que dejaron cicatrices en la Luna. La neta, es impresionante pensar que un pedazo de basalto recogido en el lado oculto puede decirnos qué estaba pasando en el sistema solar cuando la Tierra era todavía una bola de roca caliente y estéril. Los científicos chinos han descubierto que la frecuencia de los impactos en la Luna no ha sido constante. Hay épocas de relativa calma y épocas de un caos absoluto. Ponerle fecha a estos eventos nos permite calibrar lo que llamamos conteo de cráteres.
Esta es una técnica que usamos para saber qué tan vieja es la superficie de otros planetas, como Marte o Mercurio, simplemente contando cuántos agujeros tienen. Gracias a los datos de la Chang'e 6, ahora tenemos una regla mucho más precisa para medir el tiempo en todo el sistema solar. Este trabajo de detective cósmico también nos revela detalles sobre la migración de los planetas gigantes. Hay modelos matemáticos que sugieren que Júpiter y Saturno se movieron de su lugar original hace eones, y que ese movimiento fue lo que lanzó a los asteroides hacia el centro del sistema solar, causando los impactos que vemos en la Luna. Al fechar con precisión las muestras del Polo Sur, China está aportando la evidencia física para confirmar o desmentir estas teorías sobre el baile de los gigantes. No es solo geología lunar, es entender la coreografía completa de nuestra familia planetaria desde el principio de los tiempos. Lo que más me vuela la cabeza es que estas muestras nos cuentan una historia de supervivencia. La Tierra y la Luna han caminado juntas desde hace 4.500 millones de años. Somos un sistema binario que ha compartido los mismos peligros. La diferencia es que la Luna se quedó con las cicatrices para que nosotros pudiéramos leerlas hoy. Al recolectar material de la cuenca Aitken, China ha rescatado fragmentos de la infancia de nuestro propio planeta. Esas piedras son testigos mudos de la época en que la Luna y la Tierra estaban siendo moldeadas por una violencia inimaginable. Sin esa historia escrita en el polvo lunar, estaríamos ciegos ante nuestro propio pasado. La precisión con la que se están datando estas rocas es algo que no se podía hacer hace 50 años. La tecnología de espectrometría de masas que están usando en Beijing permite medir variaciones químicas tan pequeñas que pueden distinguir entre eventos que ocurrieron con apenas unos pocos millones de años de diferencia. En la escala del universo, eso es como distinguir entre dos parpadeos. Esta finura en la cronología nos está permitiendo ver la historia de los impactos no como un solo evento borroso, sino como una serie de capítulos detallados. Estamos aprendiendo que la Luna tuvo periodos de rejuvenecimiento donde grandes impactos generaron calor suficiente para derretir la roca de nuevo, creando capas de historia sobre capas de historia. Esta labor de archivo cósmico también tiene una aplicación muy real para nuestro futuro. Al entender la frecuencia con la que los asteroides grandes golpearon la Luna en el pasado, podemos calcular mejor las probabilidades de que algo así vuelva a ocurrir en nuestro vecindario. La Luna es nuestro escudo y nuestro registro de peligros. Estudiar su cronología de impactos es, en cierta forma, una manera de hacer un análisis de riesgos para la Tierra. China, al liderar esta investigación en el Polo Sur, está asumiendo el papel de historiadora del sistema solar, dándonos las herramientas para entender de dónde venimos y qué tan movido ha sido el camino hasta aquí. Cada vez que una de estas muestras revela una fecha nueva, un pedazo del rompecabezas encaja. Por ejemplo, se ha descubierto que algunos de los impactos más recientes en la Luna coinciden con cambios importantes en la evolución de la vida en la Tierra. ¿Será que los choques que formaron ciertos cráteres lunares son hermanos de los que causaron extinciones masivas aquí abajo? Esa es la clase de preguntas que la cronología de impactos está empezando a responder. La Luna deja de ser un objeto lejano para convertirse en el espejo donde se refleja la biografía traumática de nuestro propio mundo. La chamba que está haciendo China con la serie Chang'e es, en esencia, un rescate histórico. Están sacando a la luz la información que ha estado enterrada bajo el regolito durante eones. El Polo Sur, con su mezcla de material del manto y restos de impactos antiguos, es el mejor lugar del sistema solar para hacer este tipo de ciencia. Es un sitio donde el tiempo parece haberse detenido, esperando a que alguien con la tecnología suficiente llegara a leer los registros. Y ahora que los tenemos, la imagen que emerge es la de un sistema solar mucho más dinámico, conectado y violento de lo que nos gustaba admitir. Al final, la cronología de los impactos nos enseña que nada en el espacio es estático. Todo está en movimiento, todo choca
y todo se transforma. Las rocas del Polo Sur son el testimonio de esa transformación. China no solo trajo piedras, trajo el tiempo mismo encapsulado en minerales. Estas muestras son la prueba de que para saber hacia dónde vamos como especie, primero tenemos que entender los golpes que nos dieron forma. La Luna es la guardiana de esa memoria, y el Polo Sur es la sección de archivos secretos que por fin hemos logrado abrir. La historia del sistema solar está escrita en las sombras de esos cráteres, y lo que estamos leyendo en esas páginas va a cambiar nuestra forma de ver el universo para siempre.